actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya van 9 meses donde hubo un cambio de paradigma en la Argentina. Las mujeres querían de alguna manera encontrar la fórmula para tener derecho a la interrupción de un embarazo, o sea, dentro de lo que es el aspecto legal, ¿eh? Y además también querían tener que ese factor que les iba a permitir interrumpir un embarazo sea seguro, legal y gratuito. Bueno, en la Argentina ya ha transcurrido 9 meses dentro de su problemática global, porque tiene problemas por todos lados, problemas políticos, problemas sociales, pobreza, falta de trabajo y además la pandemia. Pero hasta aquí ha llegado. Es muy importante hablar con alguien que nos puede dar un poco una visión, qué mejoró, qué empeoró, si es que algo empeoró, qué nuevo escenario se le presenta a la Argentina luego de precisamente que se haya aprobado el aborto. Me refiero al filósofo político y también periodista José Arturo Quarrachino. José, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente, Agustín. Buenas tardes. ¿Cómo anda tu vida? ¿Todo tranquilo? Y acá andamos, sí, dentro de lo que se puede. Dentro, en escándalo en lo político, ¿no? Sí. No para y va a seguir esto, bueno. Dame una frase para de alguna manera identificar por parte de nuestros oyentes qué pasa en la Argentina en lo político, porque sabemos que hay un escándalo mayúsculo, ha movilizado a toda la comunidad está, yo diría, bastante contradictoria, algunos que apoyan, otros que no. Eso tiene que ver con un abuso de autoridad del presidente Alberto Fernández, que hizo una fiesta en función del cumpleaños de su mujer. Primero la quiso esconder, segundo culpó a la mujer, después dice que no la culpó, pero Argentina con esto ha generado una nueva política. Una nueva polémica, perdón. ¿Cómo podrías describir este suceso? Bueno, esto fue el 14 de julio, que era el día del cumpleaños de ella, y a la noche, que es lo que salió fotografiado, fue la foto del cumpleaños de ella rodeado de unos 9 amigos. El problema era que había un decreto promulgado por el mismo presidente después de las 8 de la noche no podía haber ningún tipo de desplazamiento nocturno, salvo que fueran actividades esenciales. Y lo que saltó acá el problema fue que esto, por las planillas de entrada de la gente empezó a 9:30 y se retiraron 2 o 3, 2:30 de la mañana. En medio de problemas que ya se estaban dando en el conjunto de la población, era de familiares internados que no se los podía visitar, familiares fallecidos que no se los pudo velar. La gente no podía ir a trabajar. Ya que no se podía trabajar. Los chicos no podían ir al colegio, no podían juntarse. Claro, sí, fue muy, muy estricto, ¿no? Incluso gente que tuvo, la otra vez, es decir, habían hablado de 14.000 o 15.000, pero dicen que en realidad son en todo el país unos 40.000 personas que están con proceso judicial. Por haber salteado las normas. Porque habían salido sin autorización, etcétera, ¿no? Habían organizado algunas fiestas en su casa, reuniones familiares, ¿no? Incluso estaba prohibida hasta las reuniones familiares. Acá fue brutal, no sé, creo que ahí también en Estados Unidos, ¿no? Y en otras partes del mundo, era que incluso estaba la prohibición, entre comillas, de las visitas, por ejemplo, los hijos y nietos de no poder ver a los padres, ¿no?
Bueno, en medio de todo, cuando estaba lo que saltó digamos, la bronca, en general fue que mientras todo el mundo estaba así confinado, imposibilitado de trasladarse, en muchos casos sin poder trabajar, negocios cerrados, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, que se haya dado este desparpajo, ¿no? Para celebrar una fiesta de cumpleaños. Encima, la agencia oficial de noticias había difundido ese día que había habido la esposa del presidente había celebrado por Zoom el cumpleaños. Habían invitado, habían hecho correr a los medios la difusión de que iba a ser precisamente vía Zoom. Sí, 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 sí. Y bueno, eso fue lo que despertó la indignación estos días y lo que está, en principio incluso se negó que era una foto trucada, después apareció otra foto que ya se veía que no era trucada. Ayer el mismo gobierno hizo difundir videos de esos momentos cortos, como para hacer, digamos, un control del daño, antes que lo sacara la oposición, que lo sacó el mismo gobierno. Claro. Pero acá el problema de fondo es que el presidente cometió un delito penal. Sí, señor. ¿Qué es lo que se habla poco, viste, en los medios, incluso en los medios opositores se habla poco? Está mucho el tema moral, no en discusión, que es cierto, pero acá lo gravísimo es que el presidente violó su propio decreto, es un delito penal. Sí, señor. Y esto es lo que está el gobierno tratando de tapar y la oposición que está tratando de no hacer mucha bulla, ¿no? Sobre el tema, pero yo creo que lo grave es esto, ¿no? Que este episodio puso en evidencia que en la Argentina no existe la vigencia de la ley y que el mismo presidente la puede violar, como lo hizo. Y además encima reforzado con el hecho que en un momento, digamos, mintió alevosamente. El viernes pasado en una tipo conferencia de prensa, conferencia de prensa, dijo que la esposa había sido, él no sabía nada. Después el otro día, el lunes, dijo que sí, él se hacía cargo, que era... Entonces, estas idas y venidas, que son propias de un abogado también, abogado penalista. Un mentiroso. ¿Eh? Un mentiroso, más que abogado, un mentiroso. Claro, pero yo conozco abogados penalistas que son así, ¿viste? Te niegan a veces lo evidente, ¿no? Y bueno, está trastabillando con esto. Encima ahora parece que están apareciendo. Ahora recién estaba escuchando hace un rato en un noticiero que parece que hay un video donde él está en medio de ese festejo, tocando la guitarra y cantando. Sí. Salió ayer, el mismo gobierno difundió que a fin de año hicieron una reunión con diputados y senadores y dos funcionarios opositores, el jefe de gobierno de la ciudad y el vicejefe, un festejo de Año Nuevo, celebrando incluso la aprobación que se había logrado el día anterior de la ley. Uno de ellos era el propio alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Exacto, Horacio Rodríguez Larreta y el vice, sí. Diego Santilli. Sí. Que de eso no se está hablando mucho, sí que estaba también mucha gente reunida, que hicieron una cena, festejaron que se había aprobado la ley del aborto, pero eso lo sacó el gobierno, previendo que se podía sacar, lo anticiparon ellos ayer, pero estaban ahí en un momento, muestran todos ahí con barbijo. Pero... José, permitime algo. Yo acabo de ver en estos últimos días, y yo digo no más de 48 horas, un cambio notable precisamente en el mensaje del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que vio, que interpretó que el caso no era tan grave, que bueno, que a lo mejor, que quizá, que no se dieron cuenta. O sea, yo no sabía lo que tú me acabas de contar, que habían tenido un acuerdo que también estaba llevándose por delante las disposiciones del distanciamiento que se debía respetar. Claro, ni ellos la respetaron.
más, reforzaron después de Navidad, ya antes de Navidad y después de Navidad, que había que tener mucha precaución, no reunirse en familia, pero no más de 10. Sí. Para nada se podían hacer esas reuniones que se acostumbran a hacer, ¿viste? Sobre Navidad, fin de año, del grupo familiar que que son 20, 30, 40, ¿no? No más de 10. Y ahí calculan que había y según la misma información que daba el gobierno, eran unas 60, 70 personas, ¿no? Qué Que barbaridad. habían estado presentes ellos dos. Y lo del jefe de gobierno es, al principio dijo que es, porque hubo un grupo de diputados, ¿no?, de Juntos por el Cambio, que dijeron, quieren empezar a empezar el juicio político, que saben que no va a llegar porque no se logran los números, pero quieren dejar asentado su postura. Y algunos que dicen, y esa creo que es la postura entre ellos del alcalde, Rodríguez Larreta, es que si se hace el juicio y se lo corre al presidente, asume la vicepresidente, lo cual sería peor. Pero es una especulación política. Pero está también acá obviando lo grave de esto ha sido la violación de la ley por parte de la misma autoridad, no solo que la tenía que hacer cumplir, que la había promulgado. Claro, pero no solo que lo pasó por arriba el presidente, sino que también el alcalde de la ciudad de Buenos Aires y el vicealcalde, o viceintendente, como ustedes le llaman allí, Sí. están también vinculados a ese affair. Aparecen vinculados ayer a ese affair. Cuando se Hay que divulga sacar la bandera de que no pasa nada, pero en realidad, evidentemente, ellos también cometieron el mismo error del presidente. Sí, sí, sí. Digamos, para decirlo con precisión técnica, el mismo delito. Exactamente. El mismo delito. ¿Viste? Claro, lo que pasa es que ahora el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, es candidato. Claro. Entonces, no quieren que le salpique. Pero Bueno, bueno, nosotros lo estamos haciendo. Nosotros no, con pero este diálogo... es lo que hay que hablar. Y Claro. aparte sin especulaciones, porque acá es, digamos, desde el punto de vista moral, ético, es grave, gravísimo. Seguramente. Pero desde el punto de vista jurídico, Seguramente. es un delito. Y ayer o anteayer ya se presentó una denuncia, tanto en los tribunales federales de la ciudad, pero también en San Isidro, y hay una jueza que pidió la causa, como la Quinta de Olivo, la residencia presidencial, está en la provincia de Buenos Aires, entonces una jueza federal de ahí de la zona, de San Isidro, que es la esposa del fallecido fiscal Nisman. La esposa del fallecido, asesinado fiscal Nisman. Nisman es la jueza federal que en principio toma la causa. Que digamos que como tenemos una audiencia internacional, José Arturo, quiero decir que Nisman fue asesinado, o por lo menos apareció muerto, sin que todavía a esta altura, ¿ya lleva cuánto tiempo del asesinato? ¿Varios años? Principio de 2015, enero de 2015. Así ya va tenemos para exactamente 5 o 6 años. Y 6 años todavía una de las personas, o varias personas que están vinculadas, o por lo menos con una responsabilidad en el tema que deberían aclarar, es la presidenta de la Nación. Así que mirá vos qué embrollo que es realmente un puchero esto. Sí, es una ensalada rusa. Exactamente. Bueno, se nos fue el tiempo, pero yo quiero hablar contigo. Ese tema no lo teníamos previsto, le pedimos disculpas a quien escucha esta entrevista, porque íbamos a hablar del aborto y también de otros temas, pero no de que realmente es la comidilla política y social de la Argentina, que muestra en qué nivel de decadencia está la política argentina, ¿no? Es terrible. Te lo preciso, yo creo que es la frutilla del postre, sí. La degradación, porque esto ya no es decadencia, estamos rozando niveles más graves, ¿no? Bueno, recién entrábamos en diálogo y se nos fue a consecuencia de este hecho tan importante que políticamente y socialmente está pasando en la Argentina, pero remontando un poco el
el principio de nuestra conversación, estábamos recordando que ya lleva unos cuantos meses la nueva ley del aborto en la Argentina. Para hacerlo cortito, José Arturo, Mira, sí. dame en este momento, ¿cómo se ve esa aprobación de la ley? ¿Cuáles han sido las consecuencias y qué aportó y qué no contribuye a la sociedad? Mirá, se sancionó el 30 de diciembre del año pasado, ¿no? Estuvo unos meses, aparentemente no se hizo, después que se aprobó tampoco hubo demasiada resonancia, ¿no?, social. Sí trascendieron algunas cifras. En la provincia de Buenos Aires, en los 6 primeros meses, se habrían realizado con este apoyo legal 14.600 abortos, habían informado. Pero hace unos meses apareció un juez en Mar del Plata, un juez federal, que le cayó una denuncia por inconstitucionalidad de la ley. Ajá. Un pedido que a este hombre le llegó en segunda instancia, porque empezó por un juzgado civil, y el juzgado civil en Mar del Plata lo derivó al juzgado federal y lo tomó este juez, Alfredo López, ¿no? Que en un primer momento lo que hizo, entró como amparo, un pedido de amparo, por inconstitucionalidad, y el hombre lo que hizo al recibir el expediente fue, aceptó el amparo para después de sentenciar, ¿no?, leyendo los fundamentos, porque esta ley lo que tiene, como en todas las leyes de este tipo de ley en el mundo, por lo menos acá en la Argentina, viola la Constitución, porque la Constitución reconoce explícitamente que el derecho a la vida empieza desde el momento de la concepción, y es más, la adhesión de Argentina al Pacto de San José de Costa Rica, la Argentina no puede imponer la pena de muerte, ¿no?, porque el aborto, de hecho, es la imposición de la pena de muerte a un inocente e indefenso, ¿no?, con lo cual agrava. Y bueno, hubo unas semanas ahí este pedido este amparo fue apelado por el Ministerio de Salud de la Nación y pasó a la Cámara Penal. Ahí la Cámara no revocó el amparo, lo criticó lo que había hecho el juez, pero la Cámara sentenció que hasta que se discutiera el fondo, que era la inconstitucionalidad o no de la ley, la ley seguía vigente, porque lo que había hecho el juez en primera instancia era decretar la inaplicabilidad de la ley en todo el país, ¿no? Han trascendido varios casos, sobre todo en el interior, de mujeres que, recurriendo a esto que se llama aborto legal, seguro y gratuito, que lo único que tiene es gratuito a media, porque lo paga el Estado, si lo pagan todos los contribuyentes, ¿no? Pero varios casos de mujeres jóvenes que han recurrido a este procedimiento y que han fallecido. Y el más notorio fue una diputada provincial en la provincia de Mendoza, con la redundancia, joven, que era dirigente conocida porque era presidente de la Juventud Radical de Mendoza, que menos de 30 años creo que tenía, falleció, recurrió al procedimiento y falleció, ¿no? Porque lo que no se dice mucho es que el aborto en las primeras semanas, incluso, que donde dicen que es más seguro porque está poco desarrollada la criatura, se hace por medio de una pastilla misoprostol. Pero este procedimiento lo que provoca es la muerte del feto en el seno de la madre, pero empieza todo un proceso de sangrado. Así se hace el aborto, para no recurrir a la operación de extirpación. Pero ahí es donde viene el problema, porque el sangrado a veces no se detiene, sigue, y la mujer muere, como pasó ya en varios casos, ¿no?, y en distintas provincias de la Argentina. Este fue el más conocido porque era una diputada provincial, incluso había sido recién reelecta.
en la legislatura mendocina. Y estaba ya, la semana pasada un fiscal de Córdoba le había llegado por una asociación que también había pedido un amparo por inconstitucionalidad de la ley. Este fiscal general de Córdoba lo aceptó y decretó también otra vez la no vigencia de la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y ya aparecieron organismos y organizaciones no gubernamentales que ya han pedido la destitución del fiscal, ¿no? Que se le haga juicio político. Y así que estamos en esta coyuntura, en medio de este desastre, ¿no? Que Bien. estamos viviendo, político y económico. Lamentablemente se nos fue el tiempo y nos quedan nada más que 5 minutos. Sí. Te voy a pedir, por favor, porque he leído un artículo tuyo con el título respecto del Grupo de los 7, donde tú hablas de genocidas promotores de la salud pública global. ¿Podés sintetizarlo en 2-3 minutos? Mirá, el artículo ese lo escribí a partir de mediados de junio, una reunión de los 7 líderes más importantes del mundo, el famoso G7. Sí. Se reunieron en una localidad al sudoeste de Inglaterra, Cornwall. Fueron tres días de reuniones. Salvo Italia, el resto de los líderes de esos países, todos esos países le subsidian a la Federación Internacional de Paternidad Planificada, la IPPF, para que lleve a cabo su labor de implementación del control de natalidad y de aborto en el mundo. Se reunieron 2 o 3 días. Sacaron 2 o 3 declaraciones. Una declaración incluso hablan de reforzar todo el tema de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y además de ocuparse de la pandemia. Están preocupados de la pandemia. Yo ya el título le puse porque esta gente que promueve y subsidia a una organización privada como es la IPPF para imponer el aborto en el mundo, por otro lado le preocupa que la gente se muera por la gripe, ¿no? Entonces hablo es un poco, ¿viste?, de esquizofrénico. No quiere que la gente se muera, pero después promueven la matanza de mayor cantidad de personas. Porque según datos de la misma organización, esta IPPF, en los últimos años en el mundo se han llevado a cabo 73 millones de abortos por año. 73 millones. 46 legales y unos 25 o 30 millones clandestinos, ¿no? O los países en los cuales no está legalizado el aborto. Ellos dan la cifra, 73 millones de abortos por año. Entonces hay una gran preocupación porque han muerto en esta pandemia 5 millones de personas en un año y medio, pero por año a ellos no les preocupa, incluso subsidian, ponen plata para que se maten por año, antes de que nazcan, 73 millones de seres Interesante. Tú concluyes, o por lo menos en algún momento de este artículo, hablas de quién puede creer a esta altura que la vacunación masiva y universal que pretenden incorporar sea para salvar vidas, con vacunas no aprobadas, fabricadas con fórmulas confidenciales y secretas y comercializadas con inmunidad jurídica. Así cerrás este artículo tan interesante que has publicado en los medios. Sí, que es llamativo justamente, ¿no?, que les preocupe tanto la muerte que provoca una gripe, porque en el fondo esto del coronavirus, el COVID es una variante de la famosa gripe, ¿no?, la influenza. Y por otro lado, procuren que todo el mundo, porque ellos el objetivo es vacunar a toda la población del mundo, ¿no?, con las mal llamadas vacunas que en realidad se están experimentando. Como vos bien dijiste, estas que se llaman vacunas están en fase de experimentación, por eso están autorizadas por emergencia, no están aprobadas, ¿no? Por eso en la Argentina no se obligó a vacunar a la gente, porque si te obligan la obligación puede surgir cuando sea una vacuna aprobada, que no está aprobada, ¿no? Entonces están recurriendo a esto, que uno se vacuna voluntariamente. Sí. Porque además, en caso de que la vacuna falle y uno tiene problemas y queda con secuelas, no se puede demandar al fabricante
fabricante porque el fabricante ya está protegido jurídicamente. Entonces uno puede demandar al Estado, tiene que demandar al Estado. Pero el Estado te va a decir, vos te vacunas, yo no te obligué, yo te ofrecí la vacuna, te dije que era importante, pero la decisión la tomaste vos. Entonces, al final quedamos aplicándonos, ¿no?, una vacuna, mal llamada vacuna, de la cual no se sabe nada. Es más, acá se han hecho, la vacuna no solo se aplica en hospitales, que es donde menos se aplica, se han habilitado clubes de fútbol, sociedades de fomento, centros de atención a jubilados, etcétera, etcétera, y no la aplican médicos, la aplican enfermeros. La otra vez vi una constancia de vacunación, la había firmado una veterinaria. Bueno. Entonces el problema, mirá, yo me estaba acordando estos días, hace poco mi esposa tuvo que ir a darse una vacuna. Vos vas a una farmacia a aplicarte una vacuna y te piden que vayas con la orden médica para vacunarte. Aunque sea una vacuna como es esta, de vitamínica. Ajá. Para aplicarte vitaminas, por ejemplo la B12. Pero tenés que ir con una orden médica que el médico dice que te recomienda la vacuna, si no, no te vacunas. Acá vos vas y no hay orden médica, vas directamente, la pedís y te la aplican. Con Bien. todo esto, pues además no hay prospecto. No hay prospecto. José, pero te agradezco infinitamente tu comentario, ha sido muy interesante. Creo que puede haber un segundo acto, si te parece, en el curso de la semana, para seguir andando en esto, pero quedó todo muy, muy interesante y con un montón de inquietudes seguramente que compartiremos con nuestros oyentes. Te mando un cordial abrazo y muchas gracias por atender a TV Radio Miami. Gracias a vos por la invitación. Sí, cuando podamos continuamos con esto, es importante. Es muy seguramente importante. Que sí. Un abrazo, José. Un abrazo grande a vos, Agustín. Muy bien, nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida.